Muy buenas a todos los seguidores de Fratletismo. Tenemos la ASICS Health Kayano 27 para analizar, la 27ª edición de quizá la zapatilla más conocida del mundillo del running, quizá junto a la Nike Pegasus, pero desde luego la Kayano es todo un referente, es el paradigma de una zapatilla, lo ha sido durante muchos años, de una zapatilla de estabilidad y sigue siendo una de las dominadoras del segmento sin lugar a dudas. En esta 27ª edición la verdad es que no han cambiado muchas cosas, pero sí que se ha refinado un poquito y es una zapatilla un poquito mejor que la versión anterior. Es una zapatilla un poco más amortiguada, más amable, es un poquito más ligera y es un poquito más dinámica. No hay muchos cambios, así que si venís de la 26 o incluso de modelos anteriores, es un paso muy fluido a esta nueva versión. Y si venís de otras zapatillas, pues la Kayano es una zapatilla muy estable, con buena amortiguación, muy confortable y que lo hace casi todo bien. No es una zapatilla que te deje abierta la boca abierta en ningún sentido, pero lo hace todo muy bien. Analizando parte por parte, tenemos un chasis de 30 milímetros de perfil en la parte trasera, 20 milímetros en la parte delantera y un drop de 10 milímetros. Todo esto en la versión masculina. En la versión femenina cambia un poquito y tenemos 33 milímetros en la parte trasera y 20 en la parte delantera. Tenemos un drop de 13 milímetros. Esto se hace porque las mujeres suelen tener el Aquiles un poquito más corto o menos elástico. Ya sabéis, durante muchos años han llevado calzado con algo de tacón y al final eso repercute en la elasticidad del Aquiles y también por la fisionomía que tienen las mujeres. Esto es así y así lo ha adaptado en sus modelos femeninos de la Kayano, además de adaptar también la amortiguación, la dureza de la amortiguación, ya que las mujeres suelen pesar menos y le han puesto unos materiales, unas espumas un poquito menos densas en la versión femenina. En cuanto a amplitud de base, tenemos 118 milímetros en la parte delantera y 92 en la parte trasera. En la media del mercado es una zapatilla perfecta en cuanto a anchuras para su segmento. No tenemos estrechez que se traduzca a la horma en la parte delantera y tampoco tenemos ni demasiado talón ni demasiada estrechez en el talón. Es una zapatilla que mayormente se recomienda para gente que talonee, mucho o poco, pero es una zapatilla para talonadores, el drop de 10 milímetros y cómo está estructurada toda su tecnología. Es una zapatilla para aterrizar con el talón. Y siguiendo con los materiales, tiene 4 materiales principales. Tenemos el Flyfoam Propel, que lo veis en azul oscuro, ocupa toda la parte delantera, la parte superior del medio pie y la parte superior del talón. ¿Vale? Le veis en color azul y gris. El Flyfoam Propel que vemos en la Kayano 27 es 5 grados más blando que en la Kayano 26. Teníamos 60 grados en la versión anterior y ahora tenemos 55 grados. Es un material reactivo para hacer la zapatilla un poquito más dinámica y para que no, con el paso de los kilómetros no se chafe esa amortiguación. Va a ser una zapatilla donde la amortiguación dure bastante. Vais a acabar con ella antes de suela que de media suela. Y luego vemos el típico y mítico gel de ASICS. Se ha cambiado la anchura, se ha hecho un poco más ancha en esta parte trasera para los que aterricen más violentamente con la parte más retrasada del talón, y también se le ha dado una estructura un poquito más fácil de comprimir. En la parte baja tenemos Flyfoam, o según lo que dice ASICS es Flyfoam. Yo creo que es Flyfoam Light, porque no tendría sentido seguir con el Flyfoam normal por temas medioambientales. El Flyfoam Light es básicamente lo mismo, pero el polietileno que utiliza en la mezcla se obtiene de la caña de azúcar, así que es muy probable que sea Flyfoam Light. De todas maneras, lo sea o no, básicamente el comportamiento es el mismo. En la parte delantera, justo debajo de las cabezas del primer y segundo meta,
tenemos una pieza de Twist Gel. Es una monedita con forma de galaxia, de espiral, que se sitúa en esa zona para que, al ser una zapatilla para pronadores y además con los kilómetros, cuando vamos cansados, se tiende a salir con esa zona, se hace mucha presión en esa zona de las cabezas de los dos primeros metas y se agradece mucho tener una pequeña ayudita del Twist Gel. Además, si venís de la 26 se nota más ese Twist Gel porque lógicamente el Flyfoam Propel que lo rodea es más blando y al ser más blando permite más expansión y más comprensión de ese Twist Gel. Más cosas, la corrección o el tratamiento de estabilidad que le llaman ahora por no evitar decir que son zapatillas correctoras, es el Dynamic Duo Max. Básicamente es una doble densidad que recorre toda esta zona. Es bastante larga. No es el Duo Max sino el Dynamic Duo Max porque la parte superior entre el pie y el Duo Max existe una capa que en este caso es Flyfoam Propel y que nos ayuda a tener un poquito de rango y no demasiado control que se pueda notar muy intrusivo. Esto lo hace más amable, esta pieza de Flyfoam Propel o de cualquier material más blando que el Dynamic Duo Max. Y por eso se llama Dynamic y no Duo Max, es la diferencia que tienen, que muchas veces se confunde. Este Dynamic Duo Max tiene 70 grados de dureza, lo cual no es mucho, teniendo en cuenta que el Flyfoam Propel tiene 55, hay un contraste de unos 15 grados. Muchas veces las zapatillas pronadoras suelen tener 20-25 grados de contraste, las más correctoras. La Kayano, gracias a toda su estructura, la filosofía IGS que vemos ahí grabado, lo que trata de ser es estable pero muy fluida en la transición. Al tener un Dynamic Duo Max tan largo, lo que se consigue es que, siendo más blando, tenga una corrección bastante constante durante mucho recorrido de transición y encima viene apoyada por este Trustic System, que es una pieza de TPU, y con eso conseguimos que sea una zapatilla muy estable, que corrija hasta pronadores medios de bastante peso, 90-100 kilos. Es una zapatilla que se puede utilizar perfectamente. En cuanto al tacto de amortiguación, no es la zapatilla más blanda del mercado, no es la zapatilla con un recorrido más grande del mercado como era antiguamente, pero la amortiguación está en su punto óptimo. Si pesáis más de 80-90 kilos es una zapatilla que tiene la amortiguación que necesitáis, ni más ni menos. Y además el tacto es bastante universal, no vais a quejaros ni porque sea demasiado blanda ni porque sea demasiado firme. La verdad que han optimizado bastante el tema de la amortiguación, pero si lo que buscáis es un colchón súper blando, no sería la zapatilla. La transición es muy agradable, como he dicho antes, es una zapatilla bastante dinámica, la transición es bastante buena, no tiene un contacto continuado con el suelo, lo cual se echa en falta. Pero la verdad es que no se nota demasiado este huequecito ocupado por el Trustic System y es bastante dinámica. Además, el repunte se ha elevado un poco en la parte delantera y es muy estable atrás, pero en la parte delantera es más fluida a la hora de salir y de impulsarnos esta Kayano 27 que la versión anterior. Zapatilla que pesa unos 5 o 6 gramos menos de peso que la versión anterior también. Estamos hablando de una zapatilla de 309 gramos en la talla estándar, 326 en esta 10 americana, lo cual está muy bien. Me ha sorprendido el dato del peso. No es una zapatilla rápida, es una zapatilla para corredores más lentos de 4.45, 5, todo eso. Ocasionalmente le puedes poner a 4.20 y no se queja mucho, el Flyfoam Propel ayuda en ese sentido, pero no es una zapatilla para ir por debajo de 4.30 en ningún sentido. Vemos que tenemos reflectantes, la Kayano siempre ha sido bastante consciente de la necesidad de los reflectantes por la gente que corre a primera hora o última hora. Más cosas. Ese dato de peso que hemos dicho es una buena noticia y es una mala noticia.
Me explico. Este brown rubber que vemos en la suela, que tiene mucho brown rubber, tiene una suela muy bien cubierta, es un brown rubber bastante más blando de lo que es la media del segmento y la media del mercado. Estamos hablando que en el mercado tenemos unos 74-75 grados de dureza de media y estas Kayano tienen 62 grados. Es una de las zapatillas con suela más blanda, bueno, de su segmento por supuesto, de zapatillas de entrenamiento por supuesto, pero ya del mercado. 62 grados de dureza no son muchos. No sé si vais a ver los desgastes en esta zona central, pero es una zapatilla que va a sufrir un desgaste prematuro. Los primeros 300 kilómetros vais a ver bastante desgaste. No creo que sea una zapatilla que pase de 750, también dependiendo del peso del corredor. Yo, por ejemplo, estoy en el rango bajo de peso del usuario recomendado, así que no las desgastaría tan rápidamente como alguien de 95 kilos. Pero es algo que tenéis que saber. Es una zapatilla que agarra mucho mejor, tanto en tierra como sobre todo en asfalto seco, en asfalto mojado también, pero tiene esa pega de que el material es más blando y va a durar bastante menos. No sé si lo vais a poder apreciar. No es una zapatilla con muchos kilómetros, tendrán 70 y muchos, 80, y ya tiene alguna zona gastada. No taloneo mucho, así que no vais a ver mucho desgaste en la zona trasera. De todas maneras, en esta zona trasera tiene a Hard Plus de 85 grados, por lo que el desgaste os va a aparecer en esta zona, no en la zona trasera. Es una zapatilla con una flexibilidad. No es demasiado fácil de flexar, tampoco es difícil, pero es bastante progresiva, así que teniendo en cuenta el usuario tipo que va a ser de peso medio alto, la flexibilidad está bastante bien. Cuenta con una guidance line oculta. Empezaría aquí, vemos cómo sigue el corte y todas estas ranuras. Esto no es casualidad, aunque no publiciten que tiene una guidance line, la tiene enmascaradamente, digamos. Y bueno, ayuda un poquito a repartir presiones. No es tan marcada en las sensaciones como en las versiones anteriores, pero bueno, ahí está, y últimamente muchas ASICS lo siguen teniendo. En cuanto al upper, la verdad es que es la parte que más me ha gustado. Es un upper confortable, es un upper de calidad, una malla doble, una capa externa en jacquard un poquito más cerrada para tener más durabilidad. Pero bueno, la ventilación no ha descendido mucho. La verdad que no me puedo quejar de la ventilación de la Kayano, a pesar de que es una malla un poquito más tupida que en la versión anterior. Sí que me ha sorprendido que los refuerzos estructurales que tiene no son muchos, aparentemente, pero están bien pensados. Por ejemplo, tenéis el sistema de cordones termosellado y el logotipo de ASICS une el sistema de cordones con el chasis en dos zonas. También refuerza zona trasera y zona delantera, o sea, toda la parte media, tanto una especie de cruz, está protegida por el logotipo de ASICS. Pero lo que me ha sorprendido es que este logotipo en la parte externa es más grueso que en la parte interna. No se va a notar en el vídeo, pero pasamos el dedo y casi no notamos el relieve del logotipo en la parte interna, y claramente lo notamos en la parte externa. Me ha sorprendido porque generalmente las zapatillas para pronadores suelen tener esta zona más reforzada, lógicamente, para dar soporte al pie, pero bueno, ASICS lo ha hecho al revés. La verdad es que no tengo ninguna queja con respecto al upper ni al soporte que da, pero sí que me ha sorprendido verlo. Otro de los cambios que sí que no me han gustado, aunque también entiendo que lo hayan realizado, es el Meta Clutch. Este contrafuerte tan largo y tan rígido, en versiones anteriores tenía un brazo que salía hacia esta zona de arriba. Eso lo que hacía es que al aterrizar, esta zona se suele abrir y evitaba ese efecto, y lógicamente daba un poco de soporte al tobillo. Y en zapatillas como esta de estabilidad, pues estaba bastante bien y mucha gente se beneficiaba. Sospecho que este cambio venga derivado de que
La rigidez de esta zona con una pieza de plástico podría haber molestado a algunos corredores con rozaduras o algo, porque si no tampoco me explico mucho, salvo que quieran ahorrar un poquito de peso, el eliminar esa pieza. De todas maneras, si nos fijamos, tenemos una pieza de termosellado un poquito más rígido que se eleva hasta el agujero auxiliar. Así que bueno, han sustituido con termosellados la pieza de plástico. Habría que preguntar a ver por qué ese efecto o esa decisión. En cuanto al collar, bien, muy acolchado, alargado. Ya no tenemos demasiado acolchado como en algunas versiones anteriores de la Kayano. Y la pega es que la lengüeta, que está muy bien, no es demasiado gruesa, pero es acolchada, no va unida al chasis. Y en una zapatilla como la Kayano debería ir unida al chasis. Pero desde hace versiones, vamos, desde hace 5 o 6 años debería ir unida al chasis porque mejoras mucho el confort y la sujeción, el soporte del pie. Es una zapatilla muy sólida, no podéis fallar, es una Kayano a la altura del nombre de la Kayano. Tenéis más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.